Hare Krishna, buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 4 de noviembre del 2025. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayan Chaiva Narottamam Devem Saraswatim Vyasam Tato Yayanudiraye. ¿Alguien en español, por favor? Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana, a Nara Narayana Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Hasta Prayesua Vadresu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Bien, gracias. Entonces continuamos con el Srimad Bhagavatam, canto 1, la creación, capítulo 5. Narada instruye a Sila Vyasadeva. Y continuamos con el verso 3. Jityasitan susam panam apite mahat adbhutam kritavam bharatan yastuam sarvata parimrihitam. Un solo devoto o devota que guste repetir, por favor. Jityasitam. Iyasitam. Indagó exhaustivamente. Indagó exhaustivamente. Susam panam. Usam Panam. Bien versado. Bien pensado. Api. Ay, perdón, no escuché bravo. Api. Papi, A pesar de. a pesar de E. U. su Mahat adbhutam. baja Adutam, Grande y maravilloso. grande y maravilloso. Kritavam. Kritavam, Preparado. preparado. Bharatam. Paratam, El Mahabharata. el Mahabharata. Yahatvam. Yahatvam, Lo que has hecho. lo que has hecho. Bharatam. Atam, Incluyendo todas las consecuencias. incluyendo todas las consecuencias. Parimrihitam. Paribri Itam, Explicadas elaboradamente. Explicadas elaboradamente. Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad, y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa.
el Mahabharata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Significado. Es indudable que la depresión de Vyasadeva no se debía a su carencia de suficiente conocimiento, pues en su época de estudiante había investigado de modo las escrituras védicas, lo cual dio como resultado que el Mahabharata se recopilara con la explicación completa de los Vedas. Vamos a leer el verso 4. Yidyasita nadi itancha ramayata sanatanam tatapi sochasi atmanam akritata iva prabhu. Tú has delineado por completa el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento que de ahí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Significado por Srila Prabhupada. El Ok. Vedanta Sutra o el Brahma Sutra que Srila Vyasadeva recopiló es la deliberación completa acerca del aspecto impersonal del absoluto y se le acepta como la exposición más excelsa del mundo. Abarca el tema de la eternidad y sus métodos son cultos, de manera que no puede haber ninguna duda acerca de la erudición trascendental de Vyasadeva. ¿Por qué entonces habría de lamentarse? Namam Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swaminenya Sirupine Sanaga Bhakti Vyasudha Bhakti Vidayine Visudha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nishevine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatyade Satarine Vanchakalpa Tarubhya Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Repito el verso 4. Tú has delineado por completo el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento que de ahí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Muy bien, pues aquí continuamos con estos versos del Srimad Bhagavatam y vemos aquí cómo se establece la relación entre el maestro espiritual y el discípulo. Pues sabemos que Narada Muni es hijo del señor Brahma y Srila Vyasadeva es un discípulo de Narada Muni. Entonces aquí cuando tienen este encuentro, eh, Narada Muni le pregunta a su discípulo en el verso 2. ¿Se acuerdan qué decía el verso 2? Es un verso muy importante. Dice, dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parasara Muni, Narada le preguntó, ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si esos fueran objetos de autorrealización? Entonces nosotros que somos aspirantes a discípulos, que somos estudiantes de la conciencia de Krishna, nuestro maestro espiritual, en general, el maestro espiritual que tengamos, él nos podría preguntar acerca de cómo está nuestra vida espiritual. Y aquí como si la Narada Muni le pregunta a Vyasadeva que si está satisfecho con la cuestión de la mente y el cuerpo. Así bien, todos nosotros los que estamos aquí escuchando podríamos preguntarnos o podríamos cuestionarnos si estamos satisfechos. ¿Cuál es la conciencia corporal? La conciencia que tenemos en este momento, ya sea que tengamos el tiempo que tengamos en la conciencia de Krishna, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro avance?
No sé si a ustedes les ha pasado algún momento que tienen dudas, que su fe está muy débil, muy frágil, que si realmente uno está en el camino adecuado. Como ayer nos comentaba la Mata y que le decían acerca del yoga, ¿no? Que era algo que no le iba a beneficiar en su vida, que la alimentación vegetariana no le iba a beneficiar. Entonces, es normal que uno que está en la conciencia de Krishna haya dudas. Y esto es porque uno debe de autoevaluarse y pensar, analizar cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, así como Narada Muni le pregunta a su discípulo Vyasadeva si está satisfecho. Aquí la pregunta es para todos nosotros si estamos satisfechos, si estamos completos, si estamos felices en este proceso de la conciencia de Krishna. Ya sea que nuestra respuesta sea sí, pues muchísimas felicidades, lo están haciendo muy bien. Si la respuesta es no, es momento de pensar cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, si estamos siguiendo los 4 principios que prometimos al momento de la iniciación a nuestro maestro espiritual, si estamos cocinando, si estamos cocinando con una meditación de ofrecérselo al maestro espiritual y a la suprema pareja, si estamos estudiando diferentes escrituras, si estamos escuchando conferencias del maestro espiritual o de otros grandes Vaishnavas, si estamos cantando nuestras rondas, si estamos cantando nuestros Gayatris mantras. Entonces es un momento de pensar si estamos satisfechos o no, o si estamos ocupados viendo series en la televisión, si estamos ocupados en la cuestión de la política, ¿sí? Cada uno debe de pensar cuál es la posición, cuál es la conciencia en la que tenemos actualmente, a pesar de que tengamos un corto tiempo o un largo tiempo en la conciencia de Krishna. Esa es la pregunta que les hago y que yo también me estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra posición? Entonces aquí vemos cómo, nuevamente les repito, que Narada Muni de alguna manera le está dando un mazo, ¿no? A su discípulo. Esa es la posición del guru, del maestro espiritual. Por eso también, entre varios significados de la palabra guru, lo traducen como pesado. Alguien fuerte, alguien que nos sacude de nuestra conciencia, que nos sacude de la ilusión y nos está guiando a despertar, a despertar nuestra conciencia y situarnos como un eterno sirviente de Krishna, del maestro espiritual y de los Vaishnavas. Entonces, por eso Narada Muni está en esa posición, tiene esa autoridad de maciar a Sila Vyasadeva y le dice que si está ocupado le dice, ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente? Similarmente, nosotros estamos satisfechos ocupándonos en la cuestión de darle mucha atención al cuerpo y lo que la mente nos está predicando diariamente. Eso nos está ayudando a la autorrealización. Entonces aquí vemos que Sila Vyasadeva afirmativamente le contesta que él no está satisfecho, ¿sí? Algo está fallando. ¿Qué es lo que está fallando en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que está fallando en nuestra vida diaria? Entonces aquí al tema principal, aunque Sila Vyasadeva ya había recopilado, dividido el Veda original en los 4, había recopilado el Mahabharata y diferentes Puranas,
aún así no estaba satisfecho, no estaba feliz. Y por eso Narada Muni le dice que él habló de muchísimos temas, pero no se enfocó en el tema principal de la vida humana, que es leer, escuchar acerca de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Y aunque nosotros ya tenemos esta información que la vida humana es un gran regalo que se nos ha dado para lograr la autorrealización, si no estamos satisfechos, si no estamos felices, hay algo que está fallando. Aún así como almas espirituales estamos buscando lo espiritual, estamos buscando el néctar. Pero pues siempre hay que analizarnos, hay que empezar a pulir nuestro proceso espiritual y analizar cómo lo estamos llevando día con día. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al cuerpo? ¿Qué tanto estamos permitiendo que la mente nos predique? ¿O qué tanto estamos buscando el conocimiento del yo, del alma espiritual? ¿Qué tanto estamos escuchando acerca de los pasatiempos de Sisi Gornitai, de Sisi Radha y Krishna? Sí, entonces aquí vemos cómo después de que Shila Vyasadeva se sacude, ¿no? Se sacude del mazo que le dio su maestro espiritual y le dice que sí, que no está feliz, que por favor le instruya qué es lo que debe de hacer. Pues similarmente nosotros siempre debemos estar haciendo preguntas a los devotos, a las devotas, cuando haya oportunidad al maestro espiritual, si uno se siente también un poco mm, no tan inspirado, puede abrir algún libro de nuestro maestro espiritual o de Srila Prabhupada y ahí va a encontrar preguntas, va a encontrar inspiración para continuar con el proceso. ¿Hasta el momento tienen preguntas o dudas? No, Baroboye, gracias. ¿Cada cuándo se recorre al maestro espiritual? ¿Se recuerda? Ajá, o sea, no, la pregunta, bueno, sería, o sea, yo tengo dudas para mi maestro espiritual, pero tampoco no lo quiero saturar de información y eso. Por eso la pregunta sería, ¿cada cuándo se puede recurrir al maestro espiritual? Porque siempre como devotos tenemos como ciertas dudas. Cuando sea necesario, uno puede recurrir al maestro espiritual. Pues uno debe tener un maestro espiritual que fue el que le dio la iniciación y también uno debe de tener uno o varios maestros espirituales que nos instruyen. De hecho, nuestro maestro espiritual eh, ya tiene varios años que ha estado hablando de la importancia de tener un Shiksha Guru, un maestro que nos instruya, porque está el maestro espiritual que nos inicia. Pero normalmente el maestro espiritual que nos inicia, él tiene muchos discípulos. Y el maestro espiritual está viajando, está atendiendo diferentes servicios. Entonces realmente vemos que está ocupado. Por eso es importante tener un devoto de confianza que esté cerca a nosotros y que uno se sienta inspirado, que tenga la confianza de hacerle diferentes preguntas. Cuando este maestro espiritual cercano no, digamos que no hay alguna pregunta que él no nos pueda responder, entonces uno recurre al maestro espiritual. En nuestro caso de Brinda Parivar, nuestro maestro espiritual todos los domingos dedica 2 horas o un poco más de 2 horas para reunirse con los discípulos y él siempre pide que se hagan preguntas. Entonces ahí, y digamos tú el martes o el jueves tienes alguna inquietud, alguna pregunta, pues la puedes anotar y el domingo hacer la pregunta. Y, y si urge, uno puede llamarle al maestro espiritual o mandarle un mensaje al teléfono. Entonces, pues vemos que el maestro espiritual realmente está ocupado, pero no tan ocupado para atender a los discípulos. Entonces, siempre, pues la respuesta es muy amplia.
de acuerdo a la situación o la pregunta, pues ya uno pues debería tener un criterio para acercarse al maestro espiritual y hacerle las preguntas. Pero sin embargo, vemos que el maestro espiritual o Srila Prabhupada escribió diferentes libros y el maestro espiritual viviente está dando conferencias diario, en las mañanas y en las tardes. Entonces muchas veces pasa de que uno tiene la inquietud y tan solo por estar escuchando las conferencias, muchas dudas se nos empiezan a disipar. Por eso es importante estar vinculado con el maestro espiritual y también a través de las canciones que escribieron los maestros espirituales. Recomendado cantarlos uno diariamente en las rondas. Entonces, vemos que hay muchas herramientas que tenemos al alcance, donde uno puede vincularse con el maestro espiritual y realmente si uno está siguiendo lo que el maestro espiritual nos instruyó, ahí está, va a estar vinculado y realmente van a haber poco a poco menos dudas. Aunque sí, cuando uno va leyendo, escuchando, pues se van a presentar estas dudas, pero siempre está la oportunidad de acercarse. Entonces también uno empieza a establecer una cierta relación personal con el maestro espiritual. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta como, yo siempre pienso así como de que no le quiero quitar el tiempo a mi maestro espiritual porque tiene tantas cosas que hacer, pero sin embargo trato de algunas preguntas acercárselas a devotos que tienen más conocimientos, son más avanzados. Entonces siempre hay herramientas, Prabhu. Y como tú lo vayas sintiendo, pues ya le haces esas preguntas a tu maestro espiritual. O bien, si tienes devotos de confianza, les puedes hacer las preguntas. Gracias, Prabhu. No, de nada. ¿Alguien más? Hoy quiero hablar de otros dos temas, por eso es como un poquito corto el tema de la lectura del Srimad Bhagavatam de hoy. ¿Y en los gurús hay categorías? ¿Cómo? ¿En los gurús hay categorías o solo hay un tipo de gurú, aparte del Diksha Gurú? De hecho, hay varios maestros espirituales. Hay un libro pequeñito que escribió Srila Narayan Maharaj que se llama Guru Tattva, y él ahí menciona diferentes maestros espirituales que se presentan en nuestra vida. Uno de ellos se llama Chaitya Guru, que es el maestro espiritual que se presenta o que reside en el corazón, que viene siendo Paramatma. De hecho, en algún momento en todos nosotros tuvimos como un acercamiento al Chaitya Guru, al maestro espiritual en el corazón, por medio de alguna oración. Entonces hicimos alguna oración sincera y Chaitya Guru Paramatma nos fue ayudando, nos fue conduciendo para que en algún momento nos vinculáramos con un devoto, con un libro. Y el siguiente maestro espiritual es la primera persona que nos habló acerca de la conciencia de Krishna. Ahorita no me acuerdo el término en sánscrito. Tiene ¿Alguien se acuerda? Si no lo busco, ya te lo paso como mensaje personal. Entonces, el primer devoto o la primera devota que nos habló de la conciencia de Krishna también es nuestro maestro espiritual. Y, y el maestro que nos instruye, uno puede tener uno o varios maestros que nos instruyen, pero maestro iniciador solamente hay uno. Entonces, también hay diferentes niveles. El devoto, eh, digamos, neófito se le llama como canista, el devoto intermedio madhyama y el devoto más avanzado que es el úttama. Entonces, aunque hay devotos que tienen físicamente o externamente ciertos rasgos que encantan de una manera en particular, que predican de una manera muy sencilla, pero que nos sacuden la conciencia, que nos inspiran, no hay devotos que predican de una manera muy filosófica, muy compleja, citando muchos versos de las escrituras. En esencia, todos entregan el mismo conocimiento. Entonces, lo que les hablaba acerca
al principio de este verso del Srimad Bhagavatam, pues vemos cómo está la relación entre el maestro y el discípulo. Entonces, normalmente uno como discípulo puede pensar, yo quiero el mejor guru, el mejor maestro espiritual, pero ¿en qué nos vamos a basar para tener estas ideas? Y si uno dice, yo quiero tener al mejor maestro espiritual, también una pregunta es, ¿qué tanto, qué tan dispuesto estás para ser el mejor discípulo de tal maestro espiritual? Y en las mismas escrituras, Srila Rupa Goswami, Srila Narottam Das Thakur, describe que el maestro espiritual no debe basarse en el nacimiento que haya tenido. Uno no puede pensar de que, ay, mi maestro espiritual nació en Estados Unidos, mi maestro espiritual nació en Sudamérica o nació en Europa. Yo quiero un gurú de India. Porque todo eso respaldado en las escrituras, respaldado en lo que los acharyas nos han enseñado, realmente es algo externo. Porque en esencia el maestro espiritual está entregando el mismo mensaje. Entonces son cuestiones externas. Entonces aquí la pregunta es qué tanto o qué nivel de discípulos queremos ser nosotros. ¿Sí? Hay un discípulo que está jugando, que está tambaleando, que no es sincero, o queremos ser discípulos de primera calidad. Eso ya lo decide uno y pues poco a poco va buscando o tomando las herramientas para ser un discípulo de primera calidad. ¿Sí? Porque muchas veces sí la Prabhupada daba el ejemplo de que puede uno ir con un médico que es muy famoso, que es muy conocido, que tiene mucho conocimiento. Y cuando uno recurre a este médico, el médico nos va a observar, nos va a hacer diferentes preguntas, nos va a analizar y nos va a dar eh, una receta. Nos va a decir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, similarmente, nosotros acudimos a un maestro espiritual, le hacemos preguntas, el maestro espiritual nos observa y él nos instruye. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, deja de hacer ciertas cosas, haz ciertas cosas, entonces ya depende de nosotros. Entonces aquí este ejemplo nos enseña que de nada sirve que uno tenga un maestro espiritual o que uno piense que está buscando al maestro espiritual de más avanzado si uno no quiere ser un discípulo de primera calidad, si uno no está dispuesto a seguir lo que el maestro espiritual nos instruye. Sigue tus principios, sigue tus rondas, levántate temprano para que escuches el Srimad Bhagavatam, todo lo que implica el proceso diario del sadhana. ¿Sí se entiende la idea, Prabhu? Sí, muchas gracias, Valmiki. Haribol, Gracias Hare por... Krishna, Prabhu. Si alguien quiere ampliar acerca del tema, Yo quería compartirles algo. sí, Prabhu. Recuerdo una vez que estaba Gurudeva en México y había una fila pues larga para poder hablar con él, ¿no? Nos teníamos que formar, recuerdo en ese entonces. Bueno, todavía, pero bueno, antes era mucho más larga la fila. Y estábamos esperando que, pues que nos atendiera cada uno. Y justo cuando pasó un devotito, ¿no? Y le empezó pues a platicar pues todos los problemas que tenía en su familia y pues en el trabajo y que todo le estaba yendo un poco mal. Y yo también traía todas esas preguntas, ¿no? Entonces, yo también iba con esas situaciones pues de preguntar, ¿no? Cómo enderezar el camino, cómo llevar a mi vida mejor porque pues no me estaba yendo bien. Y recuerdo que esa vez estaba ahí sentado al lado y le dijo, oiga, Prabhu, y ya cantó sus rondas y está haciendo servicio en el templo y está haciendo los 4 regulamentos y pues a todo decía el Prabhu que no, pues no he cantado las rondas, no, pues no he hecho servicio, no, pues no he hecho esto.
bueno, pues cómo quiere que le vaya en la vida. Y entonces dije, wow, no, pues ya cuando iba a pasar, ya no pasé. Ya no pasé y dije, no, pues aquí está la respuesta, ¿no? Sí, yo tengo que esforzarme a hacer primero todo, todo lo que indica las escrituras para ser un buen devoto y esperar que con el tiempo todo se vaya resolviendo. Queremos que llegar a conciencia de Krishna y que todo se resuelva a la siguiente semana, y pues sabemos que es un proceso lento, ¿no? Pues venimos de estar acumulando karma tras karma tras karma, y pues definitivamente no va a ser el cambio instantáneo, ¿no? Se puede tardar un poquito más ese proceso. Entonces también aprendí pues que hay ciertas cosas que sí las puedo resolver con otros devotitos que no son tan importantes, que parecían importantes porque todavía estamos tan clavados en la materia, pero que al mismo tiempo dejan de tener una importancia como la de pues preguntarle cosas al gurú con respecto a, pues, a las escrituras, ¿no? Que nos puedan desenvolver más el conocimiento. Y bueno, aquí encontré que el Varma Pradakshaka es el que nos inicia en el comienzo del camino, el que nos enseña el camino nada más, ¿no? Que es el Guru Varma Pradakshaka, que sería el cuarto tipo de guru, que es el primerito que nos dice, mira, ¿conoces conciencia de Krishna? No, pues ven, te invito al templo. O si conoces el Mahamantra, cántalo. Entonces, no sé si sea ese al que se refería Prabhu, pero bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Y Prabhu es el término de hecho es un poquito difícil de aprender, yo creo por eso no me lo he aprendido. O sea que, Sí, muchas gracias por compartirlo. Pero sí, realmente, en esencia, uno no tiene que estar ahí, siempre ahí con el maestro espiritual, sino él simplemente en un momento nos puede instruir lo que tenemos que hacer toda nuestra vida. Por ejemplo, Srila Prabhupada, él como era jefe de familia, tenía su negocio, él vio en contadas ocasiones a su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, pero con eso fue suficiente para que él se preparara durante años y después hiciera el viaje a Estados Unidos y, y culminara lo que le instruyó su maestro espiritual. Entonces, similarmente, el maestro espiritual nos instruye de una. Sigue los 4 principios, canta tus rondas, estudia las escrituras, escucha las conferencias, y con eso, si uno eso lo realiza a diario, con eso uno tiene suficiente para avanzar toda la vida. Ujú. Por ejemplo, vemos que Narada Muni solamente vio en pocas ocasiones a Sila Vyasadeva. Narada Muni solamente vio un par de veces a Valmiki Muni, y con eso fue suficiente para que ellos se inspiraran y siguieran lo que el gurú les instruyó, y así pudieron lograr la autorrealización. Pero claro, todos somos diferentes, y hay quienes piensan, no, yo necesito estar ahí pegado al maestro espiritual. Incluso hay un libro que se recopiló de nuestro maestro espiritual. Puta, no me acuerdo si es el de Shiguru Bandana o el de Satobrite, pero en esencia él dice que él veía que había varios devotos que estaban muy cerca, viajando mucho con Sila Prabhupada, y que en una ocasión él dijo, no, yo quiero decirle a Sila Prabhupada que me permita viajar con él, quiero estar cerca a él. Entonces, cuando entró al cuarto de Sila Prabhupada, le ofreció reverencias, y antes de solicitarle eso, Sila Prabhupada se le quedó viendo y le dijo, más importante que tener la compañía física del maestro espiritual es seguir lo que el maestro espiritual te instruye. Entonces, Guru Maharaj se quedó tan impresionado, ¿no? Que ni siquiera hizo la pregunta, y ahí sí la Prabhupada de una le dijo, es más importante que sigas lo que yo te instruyo. Y así Srila Guru Maharaj, que quería estar cerca de Srila Prabhupada, estar viajando con él, lo mandaron a Brasil, ¿no? Imagínense
de países que Srila Prabhupada viajaba, conocía, perdón, visitaba mucho, Estados Unidos, Europa, lo mandaban hasta Brasil, hasta el sur de América y él estuvo realmente vinculado diario con Srila Prabhupada porque siguió lo que le estuvo instruyendo. Entonces, si no hay más preguntas acerca del tema, vamos a terminar. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Más preguntas? Hoy es el día de la desaparición de Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj. Bueno, Srimad Bhagavatam Ki, ya. Jai, Haribol. Yay. ¿Y conocen todos a Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj? Sí, lo había Es- visto Sí, en las Prabhu. fotos. A ver, ¿quién no lo conoce que lo pueda identificar en la foto? Srila Bhakti No, Goswami Maharaj. no es el gurú que se metía en No, un ropero húmedo y ponía así como huesitos para que no lo interrumpiera. No, yo creo que tú te refieres a Gorky Kishore Das Babaji Maharaj. En esta foto, a la izquierda con lentes, vemos Gurudev. a Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj con su danda, bien rapado. Y luego, digamos, en medio está Srila Bhakti Siddhardeva Goswami Maharaj, que fue el que le dio sannyas a nuestro maestro espiritual. Y el que se ve como más chaparrito, él es Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj. Es un hermano espiritual de Srila Prabhupada. Y a la derecha podemos ver a nuestro maestro espiritual. ¿Sí lo reconocen o no? Está muy jovencito ahí. Sí, 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 está. Es el primero a la derecha, claro. Ah, entonces del que hablamos hoy es el más chaparrito de que está en medio de ambos. De hecho, podemos ver que físicamente Siddhar Maharaj era alto. Ahí vean de los devotos que están cerca de él, él es alto. Y Srila Puri Maharaj es muy chaparrito y aparte pues ya estaba grande de edad. Entonces Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, él nació en una familia de devotos y de muy joven se vinculó a la misión de su maestro espiritual, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Y se dice que él fue muy entregado, él era muy experto en las escrituras y también era muy experto en la cuestión de la instalación de deidades, muchos templos que se fueron abriendo con la prédica del Gaudiya Math, y la Puri Maharaj lo enviaban a que instalara las deidades por su amplio conocimiento. Y también se dice que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le ofreció o le pidió que tomara la orden de sannyas. Normalmente uno solicita la primera iniciación. La segunda iniciación, eh, normalmente un devoto nos recomienda, el presidente del templo o el devoto que nos está cuidando nos recomienda para la segunda iniciación. Y para la orden de sannyasi, pues también uno la solicita, pero en este caso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le pidió a Srila Puri Maharaj que tomara la orden de sannyasi, pero él dijo, no, yo humildemente le negó recibir la orden de sannyasi, le dijo, no, pues yo no me siento preparado para esa responsabilidad y pues con mucho respeto negó el recibir la orden de sannyasi, pero ya más adelante cuando sí la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur no estaba físicamente presente en un sueño, le dio la orden de sannyasi, entonces vemos que no se salvó, ¿no? Aunque él no quería tener este compromiso, esa responsabilidad, en el sueño le fue otorgado la orden de sannyasi y más adelante pues se hizo todo el trámite, toda la formalidad y recibió la orden de sannyasi de un maestro espiritual. Entonces, para nosotros es muy importante porque lo que estaba haciendo las preguntas de Prabhu Vinayaki
nuestro maestro espiritual, él recibió iniciación de Srila Prabhupada, primera y segunda iniciación, y recibió la orden de Sannyasi de Srila Siddhar Maharaj, que es el maestro que está aquí, el más alto, pero él ha tenido muchos maestros espirituales que le instruyen, entre ellos Srila Puri Maharaj, Srila Bhaktitirtha Maharaj, Gopananda Bon Maharaj. Entonces, nuestro maestro espiritual varias veces ha comentado en libros y en conferencias que él cuando visitaba a Srila Siddhar Maharaj en su templo de Mayapur, él veía que en varias ocasiones había un hermano espiritual que lo visitaba y era muy mayor de edad, ya casi de 90 años. Estamos hablando finales de los 80. Entonces él solamente lo veía, que ya estaba pues muy avanzado de edad, pero siempre iba a visitar a su maestro espiritual. Y cuando nuestro Guru Maharaj, por medio de su estudio de las escrituras, él quiso reorganizar la Asociación Mundial Vaishnava, él estuvo visitando a varios Vaishnavas, a devotos mayores, y les presentaba este programa de la Asociación Mundial Vaishnava, y él dice que eran bastantes hojas, como 14 hojas, y muchos de ellos leían los primeros puntos y le decían, están muy bien, pero la verdad yo no tengo tiempo de apoyarte. Y él estuvo visitando así a diferentes Vaishnavas y cuando le presentó este programa de la Asociación Mundial Vaishnava, Srila Puri Maharaj, que él fue el único que leyó todas estas hojas. Y no solamente las leyó, sino que le dijo, está muy bien este trabajo que tú quieres hacer, y le hizo unas sugerencias, le corrigió algunos puntos. Y Srila Guru Maharaj le dijo, pensó, definitivamente él debe ser el presidente de la Asociación Mundial Vaishnava. Y cuando le pidió esto, le dijo, no, ¿cómo va a ser yo el presidente si yo ya soy un viejito, ya estoy en mis últimos días, apenas también estoy empezando mi misión, entonces la verdad es que yo no puedo tomar este servicio. Y más adelante, cuando tuvo otro encuentro con él, le dijo, ¿te acuerdas que me solicitaste ser el presidente de la Asociación Mundial Vaishnava? Pues yo he pensado que sí, la Prabhupada viajó fuera de India, estuvo predicando, y cuando partió Srila Prabhupada, muchos de sus discípulos fueron a buscar a Srila Siddhar Maharaj, y yo realmente no he hecho un servicio para los nuevos devotos. Entonces sí estoy de acuerdo en tomar este papel de ser el presidente de la Asociación Mundial Vaishnava. Y nuestro Guru Maharaj, gracias a esto, tuvo la oportunidad de estar muchos años cerca de él, porque él fue su secretario como por 5 o 6 años. Y hay varios pasatiempos que ellos tuvieron. Hay unas fotos donde invitaron a Srila Puri Maharaj al templo de Brindakunya, que es el templo de nuestra misión en India. Y pues los devotos se esforzaron para que él estuviera de lo más cómodo, que su estancia fuera muy, muy agradable. Y en un momento Srila Puri Maharaj le preguntó a nuestro Deva, Maharaj, ¿cómo le hiciste para conseguir este templo? Está muy bonito, pero realmente conseguir un templo aquí en Vrindavan no es sencillo. ¿Cómo le hiciste tú para conseguir este templo? Y Srila Guru Maharaj le contestó que él le oró a Gopeshwar Mahadev, porque Guru Maharaj ya tenía varios años que estaba buscando un templo para los devotos de la misión Brinda, para que los devotos que llegaban a India se hospedaban en algún templo, en una casa de huéspedes, pero Guru Maharaj tenía la visión de que tuviéramos un templo propio para que los que viajaran a India tuvieran dónde llegar y pues siguiera la atmósfera de su familia espiritual. Y entonces él, tras estar buscando, le oró a Gopeshwar Mahadev, y fue así como él pudo tener este templo de Brindakunya. Entonces, cuando Srila Puri Maharaj escuchó esta historia, le dijo, oh, muy, muy, muy bien, Maharaj. Te quiero pedir un favor de que tú vayas y también le ores a Gopeshwar Mahadev y le pidas
si nos puede proporcionar un templo para nuestra misión. Y claro que Guru Maharaj dijo, sí, Maharaj, pues yo soy muy descualificado, pero lo voy a hacer. Y al siguiente día también Sila Guru Maharaj fue y le oró a Gopeshwar Mahadev para que le otorgara un templo a Sila Puri Maharaj. Y él dice que en su oración pidió que él consiguiera un templo, pero que fuera cerca de Gopeshwar de Brindakunya. Y así fue como Sila Puri Maharaj obtuvo el templo que se llama Dauji, Dauji Mandir, que es un templo muy opulento, pues yo solamente lo he visto en fotos. ¿Alguien de ustedes tiene algún pasatiempo de Sila Puri Maharaj? O si no, les comparto unos. Es importante conocer pues toda nuestra familia, ¿no? Porque nuestro Guru Maharaj nos vinculó con él. También se dice que Sila Puri Maharaj era demasiado humilde, aunque él era un devoto muy avanzado, con mucho conocimiento. Pues ya en ese tiempo, cuando se organizó la Asociación Mundial Vaishnava, era de los pocos discípulos de Sila Bhaktisiddhanta Maharaj. Él estuvo trabajando y viviendo mucho tiempo en el templo de un hermano espiritual que se llama Bhaktidayita Madhava Maharaj. La misión de él es Chaitanya Gaudiya Math, y el sucesor del Chaitanya Gaudiya Math se llama Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, que después fue el siguiente presidente de la Asociación Mundial Vaishnava, y Sila Guru Maharaj también estuvo trabajando bastante con él. Entonces, como Sila Puri Maharaj estuvo viviendo en el templo y en la misión de su hermano espiritual Bhaktidayita Madhava Maharaj, más adelante ya cuando él se empezaron a acercar varios discípulos a pedirle la iniciación, pues le pidieron que empezara una misión propia. Entonces ya él, pues ya bastante avanzado de edad, más de 80 años, empezó su misión que se llama Gopinath Gaudiya Math. Es la misión de Sila Puri Maharaj. Y Guru Maharaj menciona que él llevó a un discípulo de Estados Unidos que se llama Ramdas, que es un devoto muy pudiente, y que él lo llevó a conocer a Sila Puri Maharaj, y en el primer encuentro quedó tan fascinado que pues se refugió en él, y él fue el que, como él es muy pudiente, Ramdas, él ayudó a comprar este templo tan opulento que les digo que se llama el Dauji Mandir. Y también ayer estaba escuchando a un Maharaj, a un sanyasi, que decían que en una ocasión, los que conocen bien a Sila Puri Maharaj, pues como ya era tan bastante avanzado de edad, él se sentaba de una manera muy curvada, así, pues su cuerpo ya estaba, digamos, un poco cansado, entonces él se sentaba muy curvado, y le ponían diferentes almohadas para que él pudiera estar un poco cómodo cuando daba sus conferencias, cuando cantaba su yapa. Y dicen que en una ocasión este Prabhu Ramdas eh, le dijo al sanyasi que lo acompañara a comprar unas almohadas, y estuvieron buscando por muchos lugares unas almohadas que fueran muy cómodas, que estuvieran pues sí, para que estuvieran muy cómodas para su maestro espiritual, y después de estar buscando por mucho tiempo, compraron unas almohadas súper opulentas, ¿no? Súper cómodas, y cuando se las llevaron a Sila Puri Maharaj le quitaron las anteriores y se la colocaron, y él solo estaba volteando, ¿no? Y veía lo que estaban haciendo, y les dijo, ¿qué es lo que hacen? Y le contestaron, pues, Gurudeva, te trajimos unas almohadas para que tú estuvieras muy cómodo, que estuvieras en esta posición lo más agradable que se pueda. Y que Sila Puri Maharaj empezó a llorar muy fuertemente, y les dijo, yo solamente soy un perro, yo solamente soy un perro, y ustedes veo que se esforzaron en traer algo cómodo para mí, pero ¿qué es lo que trajeron para Thakurji? ¿Qué es lo que trajeron para la deidad? No han traído nada. Entonces vemos que él era demasiado humilde, y él no quería ninguna atención especial para él. Y en este pasatiempo él en vez de agradecerles o estar feliz de que, ay, me voy a sentar de lo más cómodo
en estas almohadas que están súper carísimas, súper cómodas. Él estaba triste porque no habían llevado ningún regalo para la deidad. También en una ocasión un devoto le preguntó: Maharaj, usted ya tiene casi 100 años, usted lleva 80, 70 años cantando Hare Krishna. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que ha obtenido al cantar Hare Krishna por tantos años? Entonces dicen que esta pregunta era un poco también con doble sentido, porque era también un poco desafiante, ¿no? Quizá querían escuchar que él había logrado algo milagroso, ¿no? Algún superpoder. Entonces Puri Maharaj escuchó la pregunta, cerró los ojos y contestó: yo, al cantar Mahamantra por tantos años, lo que he obtenido es la asociación de todos ustedes. Me siento muy afortunado por tener la asociación y la compañía de todos ustedes. Entonces él era demasiado, demasiado humilde. También se menciona que cuando él le hacían a veces preguntas, yo he visto algunas fotos donde está Srila Puri Maharaj así sentado y atrás se ve que hay un librero con bastantes libros, y cuando le hacían las preguntas él decía: abre ahí mi librerito, toma el libro de la tercera fila, el cuarto de lo alto, ábrelo en la página 53 y ahí vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. Entonces él era muy versado en el conocimiento de las escrituras y, como les digo, muy experto en la adoración de las deidades. Y también se menciona que cuando cantaba sus Gayatris, él se tardaba bastante tiempo, incluso 35, 40 minutos, porque siempre mencionan que él meditaba en todas las deidades que él había instalado. Imagínense todos los templos que abrieron en el Gaudiya Math, que fueron más de 64. Entonces las deidades que él había instalado, él las veía como sus deidades adorables. Entonces él, en su meditación de Gayatri, él recordaba todas las deidades que había instalado en el servicio a su maestro espiritual, y él en muchas ocasiones se presentaba como Kukur Prabhupada, como un perro de su Prabhupada, de su Sila Prabhupada. Demasiado, demasiado humilde. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? Haribol Y ya. Prabhu, yo quiero compartir que uno de los primeros libros que leí, que la verdad me encantó, es el Chaitanya Bhagavat y es traducido por Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Aunque el Chaitanya Bhagavata es del otro Puri Maharaj, Sila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. A lo mejor lo estás. De hecho, Guru Me Maharaj estoy menciona que confundiendo, siempre lo. es que tengo aquí la foto de él y es el mismo ¿Ah, sí? sí, Ah, ok. aquí está la foto, justo por eso lo reconocí, porque me llamó tanto la atención porque Puri Goswami Maharaj, eh, así de grande como está, se parece mucho a mi papá cuando dejó el cuerpo. Muchísimo, entonces me llamó eso más la atención y ahorita que lo mencionaste y vi la foto de que estaba ya encorvado, sí, es el mismo, de hecho aquí está su foto junto con Srila Prabhupada y todo. Y es que hay dos discípulos de Sila Bhaktisiddhanta Maharaj que se llaman Puri Maharaj. Ajá, Uno es Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, y el otro es Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. El segundo es el que estamos hoy hablando. Y sí se ok, parecen un poquito, se parecen un poquito. De hecho, Srila sí. Puri Maharaj, en español tenemos dos libros, que es el de El corazón de Krishna. eh, Ah, ok, sí, entonces sí los estaba confundiendo porque sí ya los vi bien, bien, bien y no, sí tiene razón, Prabhuji. sí, porque el que tú dices Entonces él es Vaibhav Puri Maharaj, esa es la diferencia del nombre, ¿no? eh, entonces sí es pues ahora sí Sí, que físicamente se parecen un poco, y el nombre de Puri Maharaj. Entonces sí se confunde uno. Es importante distinguirlos. Y Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, él escribió El corazón de Krishna, que son citas de varias escrituras,
principalmente del Srimad Bhagavatam, y habla de diferentes ofensas que varias personalidades cometen, ya sea con los Vaishnavas. Y el otro libro es el de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Yo vi los libros que se editaron en inglés y son muy, muy hermosos, unos libros así grandotes, con ilustraciones a color y demasiado bonitos. Y nuestro Guru Maharaj en el SEBA de Colombia hicieron ediciones en español. De hecho, se han estado circulando muchos esos dos libros. Bueno, ya van a ser las 7, yo creo que paramos aquí. Quería leerles la última parte del Damodar, ¿se las leo? ¿Tienen tiempo? 2, 3 minutos. O Sí, pero mañana. Yo sí, Prabhu, de una vez. Tenemos tiempo, Prabhu. Bueno, yo sí. Bueno, disculpen que les dé tanta información, pero es importante, pues porque hay que observar los días, ¿no? Que se presentan los pasatiempos. Sí. ¿Se acuerdan que les estuve leyendo lo de Damodar? Entonces hoy vamos a leer el último porque mañana se acaba el mes de Kartik. Sí. Entonces se llama Meditación Damodar Lila, día 25. Yasoda Devi estaba decidida a disciplinar a su hijo y así lo siguió rápidamente. Usando su inteligencia superior, la bella Yasoda aplicó intimidación psicológica para compensar su cansancio. Detente, detente, ladrón, mentiroso. ¿Cómo te atreves a huir de tu madre? Detente donde estás y deja de seguir así. La orden de Yasoda no cayó en oídos sordos. Krishna nunca había desobedecido a su madre, pero tampoco ella lo había amenazado con un palo. Lentamente, pero manteniendo su distancia, se volvió para gritar sobre sus hombros. Me detendré si dejas caer tu palo. Yasoda sintió una medida en su orden y una medida igual de rendición en su respuesta. Ella disminuyó la velocidad, feliz de aliviar sus miembros cansados. En respuesta, Krishna se detuvo, manteniendo una distancia respetuosa, mientras lanzaba miradas cautelosas, mientras Yasoda se limpiaba la frente. Si tienes miedo al castigo, ¿por qué me rompiste la mantequera y saqueaste mi almacén? Todavía mirando a su madre por el rabillo del ojo, la voz de Krishna titubeó. Nunca lo volveré a hacer. Luego, mirando el palo, agregó, por favor, suelta el palo. La devoción amorosa transformó la mente de Yasoda Devi en un templo de asombro en que la deidad que presidía era esta forma nunca antes vista de Krishna, un Krishna lleno de miedo, pero cuando con un palo en la mano intentó acercarse a su deidad, escapó. De nuevo permanecieron a la distancia de un brazo. Frunciendo el ceño, la reina persiguió nuevamente al travieso Krishna. Al ver el espíritu redoblado de su madre, Krishna obtuvo su propia intimidación psicológica. Con largos lamentos y chubascos de lágrimas falsas, publicitó su historia de pena, pensando, mi madre me sentirá, mi madre me sentirá intimidada si atraigo la atención de los vecinos. Pero Madre Yasoda no se sintió intimidada en lo más mínimo. Por el contrario, ella lo reprendió en voz alta. ¿Quién eres tú para quejarte, oh el mejor de los ladrones? Corriendo tan rápido como pudo, Yasoda trató de reducir la distancia entre ellos, pero no importaba cómo lo intentara, no podía alcanzarlo. De repente, Krishna cambió sus maniobras aleatorias y se dirigió a las puertas compuestas. Fue su último refugio. ¿Dónde hay refugio para mí en este mundo? Pero Yasoda Devi tenía la intención y al seguirlo dio a conocer su intención con el wosh, wosh del bastón balanceante. Al ver la ira persistente de su madre, corriendo tan rápido como pudo, Krishna, que también estaba cansado, gritó angustiado, oh madre, oh sin pecado, por favor suelta ese palo, no me castigues con eso, si lo dejas caer,
iré hacia ti. Pesado en equilibrio, su súplica y su propia fatiga, Yasoda hizo ademán de tirar el palo, mientras lo escondía detrás de ella. Lo he tirado. Engañado, Krishna redujo la velocidad y volviéndose hacia ella, redujo la velocidad aún más. Con Yasoda aún corriendo a toda velocidad, la distancia mística del brazo se desvaneció y ella envolvió su mano derecha alrededor de su muñeca derecha. Ahora estás atrapado, bribón. Él lo estaba. Sí, Damodara Takanki, ya, aquí Ay, ya se acabó las hojitas de la meditación. Les digo que nada más me dieron como 4 hojas, entonces traté de Yay. investigar, pero no conseguí las demás. Bueno, muchas gracias. Vamos a acabar porque ya es tarde. Nos vemos en la noche y mañana para continuar con el Srimad Bhagavatam. Gracias por su tiempo. Buen día. Sila Guru Maharaj, Sila Puri Maharaj Ki, Jai. Ay, Haribol. ay, Haribol, Hare Krishna. Haribol, gracias por la clase, Valmiki. Oye. Hare Krishna. Buen día.